No hay nadie todavía. Y había un chico que se llamaba Rubén, este que te... Hola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, profe. ¿Cómo andan todos? Buenas Hola. tardes. Hola. ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo van con las materias? Recién comenzando, pero por ello no atrasados, ¿no es cierto? Estudiando de a poco. Estudiando, muy bien, muy bien. Así debe ser. Bueno, les voy a pedir que me pongan en el chat los presentes, como hicimos el otro día. Así puedo ir conociéndolos de a poco y también tomando listas, ¿sí? ¿Les parece? Buenísimo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo con la clase. Voy a compartir pantalla. Bien, como habíamos hablado la clase anterior, hoy íbamos a empezar a desarrollar cada uno de los contratos en particular, ¿sí? Por ello, habíamos dicho también que estaba el contrato bancario, depósito bancario, el de cuenta corriente bancaria, el de préstamo y descuento bancario, el de apertura de crédito, el contrato de servicio de caja de seguridad y el contrato de custodia de títulos. Hoy vamos a desarrollar el contrato de cuenta corriente bancaria y el contrato de apertura de crédito, ¿sí? Y para dar comienzo con ello, vamos a compartir esta conceptualización que ha dado el legislador acerca de este contrato de cuenta corriente bancaria. Y vamos a ver qué es el contrato por el cual el banco se obliga a inscribir los débitos y los créditos del cuenta correntista, de mantener el saldo disponible y actualizado y de prestar el servicio de caja.
Esta definición, como pueden ver, es una definición descriptiva. Ha sido muy criticada por la doctrina. Por ejemplo, Güeres dice pareciera una mera libretita, y en realidad estamos frente a uno de los contratos bancarios más importantes que nos proporciona el Código Civil y Comercial. En el ítem débitos tenemos que saber que ahí se va a incluir todo lo que tiene que ver con aquellos débitos previamente autorizados por el cliente, pago del colegio de los chicos, pago del seguro del auto, pago de la luz, pago del servicio de gas, todos aquellos débitos en el cual está obligado el banco a realizar previa autorización del cliente. Y en los créditos vamos a conformar en ítems todo lo que tiene que ver con las transferencias que puede realizarse el propio cliente desde otra cuenta de ese mismo banco u otra cuenta en otro banco, o puede ser también que un tercero realice transferencias a su favor y tenga un crédito en su cuenta corriente bancaria, y si no, también puede darse la particularidad de que ha pedido un préstamo y se le ha depositado en cuenta el monto por ese préstamo, ¿sí? También conformaría este ítems de créditos. La cuenta corriente bancaria cuenta con dos elementos: un soporte contable y una compensación. Villegas expresa que en el contrato de cuenta corriente bancaria, las partes se obligan a un sistema de contabilidad por partida doble, ¿sí? Donde se compensan créditos y deudas, ¿sí? Esto exhibe la existencia de un soporte contable. Y acá les voy a decir que el soporte contable en una cuenta corriente bancaria común la lleva el propio cliente. Esa no es la que estamos estudiando ahora. La que estamos estudiando ahora es la cuenta corriente bancaria. Y el soporte contable lo lleva adelante el banco. Cuando hablamos de la instrumentación de este contrato, tenemos que saber que los créditos y los débitos pueden efectuarse y pueden ser llevados por medios mecánicos, electrónicos y de computación. Y cualquier otra reglamentación, según la forma que lo establezca cualquier otra reglamentación, y si no, también puede darse por distintas conexiones de redes en tiempo real, ¿sí? Siempre y cuando el sistema técnico así dé la posibilidad de realizar así, y si no, también que la seguridad en las transacciones también lo permitan, ¿sí? Cualquier otro medio que conforme la seguridad de las transacciones o los medios técnicos puedan llevarse adelante. Servicio de cheque. El legislador ha previsto en el artículo 1397 que si la cuenta corriente bancaria incluye el servicio de cheque, el banco está obligado a proporcionar al cuenta correntista los formularios correspondientes, ¿sí? Esto torna a la cuenta en operativa, ¿sí? O sea, que si en la cuenta tiene el servicio de cheque, va a ser operativa, y si no, no va a ser operativa. Otra cosa que les quería decir, que a diferencia de lo que era el derogado Código de Comercio, antes, cuando uno abría una cuenta corriente bancaria, estaba obligado a tener una chequera, ¿sí? Ahora no, el cliente puede decidir, y está en su facultad decidir, si quiere o no este servicio de cheque. Capitalización de intereses. Se puede, el saldo de la cuenta corriente bancaria genera intereses, el saldo deudor, ¿sí? Genera intereses, los cuales van a ser capitalizables trimestralmente, excepto pacto en contrario, reglamentación en contrario o uso en contrario, ¿sí? ¿Qué significa esto de capitalizar trimestralmente? Hay un saldo deudor en la cuenta corriente bancaria. Durante 3 meses genera intereses. Si yo no lo pago, a los 3 meses subsiguientes voy a tener un nuevo capital. Yo debía 50.000, me generó intereses por 2.500. A los 3 meses voy a tener como capital 52.500. Y si no lo pago dentro de los 3 meses subsiguientes, eso me va a generar nuevamente intereses, ¿sí?
y se van a capitalizar, pero por trimestre, ¿sí? Todo esto siempre, excepto reglamentación en contrario, uso en contrario. Las partes, dice el legislador, pueden convenir que el saldo acreedor de una cuenta corriente bancaria genere intereses, los cuales van a ser capitalizables por periodos y a una tasa que libremente pacten entre ellos. Ustedes piensen que al banco muchas veces no acuerda esto. Yo he visto muy pocas veces que se acuerde la capitalización de interés en saldos acreedores. Y ustedes también piensen que al cliente no le conviene dejar el dinero en una cuenta corriente bancaria donde los intereses van a ser, que se devenguen, van a ser muy ínfimos en relación a una tasa activa si lo coloca, por ejemplo, en un plazo fijo, que pueden llegar a pactar una tasa activa, por ejemplo. Profesora, una pregunta. Sí. La cuenta, entonces, cuando no tengo el servicio de cheque, la cuenta corriente bancaria, usted dijo que no era operativa. Es operativa, es operativa, es operativa para cuando tengo el servicio de cheque es operativa. Sí. Y no es operativa cuando no tengo este servicio de cheque. Hoy es facultativo por parte del cliente, antes era obligatorio. ¿Y qué significa que no es operativa la cuenta? ¿Que no puedo realizar movimientos? Con cheques. Con cheques. Porque no lo voy a tener, claro. Nada más que por Pero eso. El resto de las transacciones sí. Sí. Dentro el resto de las transacciones se van a poder realizar. Bien. Caracteres. Doctora. Sí. Una consulta en relación a lo mismo que preguntó el compañero. Sí. Es operativa la cuenta, pero si no es por cheque no tengo posibilidad de girar en descubierto. O sea, hoy por hoy están los e-check, pero... Todo se tiene que pactar. Si yo no tengo el servicio de cheque, puedo tener un giro en descubierto siempre y cuando lo haya pactado previamente con el banco. Sí, puedo pactarlo. Ah, bien. Bien. Caracteres. El contrato de cuenta corriente bancaria es un contrato nominado y típico, ¿sí? Ya lo vimos. Es consensual, porque necesitamos de las partes el consentimiento de las partes. Es oneroso, ¿por qué? Porque por esta cuenta corriente bancaria se va a devengar comisiones y gastos a cargo del cliente. Es de adhesión, porque generalmente cuando uno va al banco lo que hace es firmar formularios preimpresos con cláusulas predispuestas. Es de tracto sucesivo, porque cuando se agota se puede volver a renovar. Es no formal, pero como todo contrato bancario, que ya lo vimos, debe ser redactado por escrito. Y puede ser bilateral o unilateral, ¿sí? Bilateral cuando ambas partes acuerdan la apertura de esta cuenta corriente bancaria, o unilateral porque el banco puede decir, bueno, en este paquete que te doy, te ofrezco abrir una cuenta corriente bancaria. Así que puede ser unilateral por parte del banco también. Solidaridad, ¿sí? En cuanto a la solidaridad, el legislador ha dicho que una cuenta corriente bancaria a nombre de 2 o más personas, los titulares son solidariamente responsables por el saldo deudor. En cuanto a la propiedad de los fondos, ha dicho, salvo prueba en contrario, ¿sí? Se presume que cuando una cuenta está abierta en forma conjunta o indistinta a nombre de 2 o más personas, los fondos depositados pertenecen a sus titulares en partes iguales. Y aquí hay una contradicción, ¿sí? Con el contrato de depósito bancario que luego vamos a ver. ¿Por qué? Porque en el artículo 1390, en el depósito bancario, el legislador ha dicho que la propiedad de los fondos son del banco. Acá dice que son de los titulares. ¿Sí? Hay una contradicción entre ambas normativas. Y como les dije en un principio, esto admite prueba en contrario, ¿sí? Porque puede ser que estemos en una disolución de sociedad conyugal y demuestre él o ella que el dinero pruebe y compruebe de que el dinero es de él, por ejemplo, y no de ella. Así que admite prueba en contrario.
Reglas subsidiarias. ¿A qué se refiere este artículo, el 1401? Se le van a aplicar las reglas del mandato. ¿Qué pasa? El cliente quiere encomendarle al banco la realización de una diligencia en un lugar, en una jurisdicción, donde no tenga plaza ese banco, ¿sí? Ese banco no opera en esa jurisdicción. Entonces, el cliente debe realizar esa transacción allí en esa jurisdicción. Entonces, si la diligencia se encarga de designar al banco que va a ser el encargado de llevar adelante esta diligencia, decide el propio cliente, y por los daños y perjuicios que pueda ocasionarse eventualmente, va a ser responsable el cliente. Si quien realiza esta diligencia y dice, bueno, yo voy a designar a este otro banco para que cumpla con esta diligencia, es el propio banco, el banco va a tener que responder por posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar esa diligencia, ¿sí? De esto se trata el 1401. Y en cuanto a los resúmenes, ¿qué dice el legislador? El legislador dice que el banco está obligado a remitir al cuentacorrentista dentro de los 8 días de finalizado cada mes un extracto de los movimientos sin cuenta y los saldos que resulten de cada crédito y débito, ¿sí? El resumen se va a presumir aceptado, ¿sí? Si el cuentacorrentista no lo observa dentro de los 10 días de su recepción. Si alega no haberlo recibido, luego del día 8, que lo tenía que haber recibido, va a tener 30 días más para impugnarlo, para cuestionar ese resumen. Si no, se va a considerar aceptado. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctora. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver el cierre de la cuenta corriente bancaria, ¿sí? El artículo 1404, el legislador ha dicho que la cuenta corriente bancaria se cierra por decisión unilateral de cualquiera de las partes, previo aviso de 10 días de anticipación, cualquiera de las partes, pero tiene que avisar con 10 días de anticipación, excepto que pacten en contrario al comienzo de la celebración de este contrato. También va a cerrarse la cuenta por quiebra, muerte o incapacidad del cuentacorrentista. Y acá vamos a hacer una salvedad. Les voy a contar que jurisprudencialmente, cuando quiebra el cliente de este banco, ¿sí? Jurisprudencialmente se ha admitido la posibilidad de que se mantenga abierta la cuenta corriente bancaria. ¿Cuál es el fundamento? Que hoy todas las transacciones en el mercado, ¿sí?, se realizan a través de los bancos, pago a proveedores. ¿Y cuál es la finalidad de la ley de concursos y quiebras? Que supere el deudor la solvencia, la insolvencia, que la supere la insolvencia, ¿sí? Entonces, se le ha admitido jurisprudencialmente que continúe abierta la cuenta corriente bancaria con salvedades, ¿sí? ¿Cuáles son ellas? Que no pueda hacer giros en descubierto, que realice un informe mensual de los movimientos, que el síndico tenga un contralor respecto a esa cuenta corriente bancaria. Con esos recaudos, la jurisprudencia ha admitido en varios casos que continúe abierta la cuenta corriente bancaria pese al artículo 1404. Perdón, profe, ¿podría repetir cuál es el fundamento jurisprudencial? El fundamento es que hoy todo el mercado está bancarizado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El pago a un proveedor se realiza a través de una transacción bancaria. Si el cliente no tiene un banco, no opera con una cuenta corriente bancaria, no puede realizar esa transacción. Entonces, la finalidad de la ley de concursos y quiebras es que el deudor fallido, supere la insolvencia. Y si no tiene una cuenta corriente bancaria para operar, ¿sí?,
no va a poder superarla. Entonces, bajo ese fundamento, lo que se ha dicho es, se permite la apertura continuar con la apertura de la cuenta corriente bancaria, no se cierra, siempre y cuando con salvedades, ¿sí? Que van a depender del caso en particular, ¿no? Pero las salvedades en general, lo que se ha dicho jurisprudencialmente, es un informe mensual de cada movimiento, no realizar giros en descubiertos, que haya un contralor por parte del síndico, y un informe por parte de este sobre el desenvolvimiento, y esto siempre y cuando se mantenga de esta manera. Si después se ve que la conducta del fallido ha sido no con esta finalidad, sino con otra, automáticamente se cierra, ¿sí? Respetando este 1404 del Código Civil y Comercial. Bien. Perfecto. También se va a cerrar la cuenta corriente bancaria por revocación de la autorización para funcionar del banco, por quiebra o liquidación del banco, conforme está estipulado en el artículo 52 de la Ley 21.526. Por las demás causales que surjan de la reglamentación o de la convención. Bien, el 1405 establece la compensación de los saldos. ¿Qué dice? Cuando un banco cierra más de una cuenta de un mismo titular, debe compensar sus saldos hasta su concurrencia, aunque sean expresados en distintas monedas. Este artículo ha tenido una crítica por parte de la doctrina. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo de una quiebra, ¿sí? No va a haber igualdad entre los acreedores. La par conditio creditorum no se va a respetar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el banco, que es un acreedor más de este deudor fallido, se va a compensar, ¿sí?, los saldos y va a ponerse en desigualdad con otros acreedores de este mismo deudor fallido. Por lo tanto, es muy criticado este artículo, ¿sí? En cuanto a la compensación de los saldos. Uno de los fundamentos que podría interponerse en el caso de una quiebra, que se está violando la igualdad entre los acreedores. Ejecución de los saldos. Producido el cierre de una cuenta corriente bancaria e informado el cuenta correntista, si el banco está autorizado a operar en la República Argentina, puede emitir un título con eficacia ejecutiva. El documento debe ser firmado por 2 personas apoderadas del banco mediante escritura pública. Y acá vamos a decir, anteriormente, en el Código de Comercio, este certificado de saldo deudor con fuerza ejecutiva era firmado por el gerente y el contador. Hoy se exigen 2 personas apoderadas del banco mediante escritura pública, ¿sí? Y el certificado deberá contener el día del cierre de la cuenta, el saldo a dicha fecha y el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicados al cuenta correntista. El banco va a ser responsable por el perjuicio ocasionado por la emisión o la utilización indebida de dicho título. Bien, ahora el 1407, las garantías. El legislador ha previsto que el saldo deudor de una cuenta corriente bancaria puede ser garantizado por hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra clase de garantía. Un punto aquí para el legislador, ¿sí?, que puede el deudor garantizar su saldo deudor. Bien. Acción de rectificación. En el contrato de cuenta corriente bancaria se podría dar lugar a abusos, ¿sí?, o errores, y si bien ello no puede ser discutido en el proceso ejecutivo por las restricciones procesales que implica este proceso, podría ser motivo de un proceso ordinario anterior o posterior a la ejecución, ¿sí? Se van a aplicar las normas de la rendición de cuenta, artículos 858 a 864 del Código Civil y Comercial. El artículo 862 da lugar a la acción de revisión, por lo cual la aprobación tácita no impide el reclamo posterior basado en errores de cálculo o registración.
prescripción de esta acción de rectificación o revisión de cuenta corriente bancaria, ¿sí?, es de 5 años, conforme al 2560 del Código Civil y Comercial. Prescripción por nulidad de saldo de cuenta corriente bancaria es de 2 años, artículo 2562, inciso A del Código Civil y Comercial. Acá terminamos con el contrato de cuenta corriente bancaria. ¿Tienen alguna consulta? Si no, seguimos con el otro contrato. Profesora, me quedó una con respecto a la garantía del saldo deudor. Sí. ¿El banco admite ese tipo de garantías? Porque actualmente lo que estaban operando eran las SGR, porque el banco no te lo admite. Hay que ver qué banco, porque, como te digo, el legislador ha previsto que esas garantías son válidas a los fines de garantizar el saldo deudor. Pero puede suceder que el banco en particular, de manera unilateral y en contra de lo dispuesto por el legislador, diga que no lo acepta. Pero va a depender ya de ese banco y se deberán hacer los planteos que se estimen correspondientes por ir en contra de la ley. Bien, bien, gracias. No, de nada. Bueno, continuemos. Otro de los contratos bancarios que están dispuestos en el Código Civil y Comercial es el contrato de apertura de crédito. El 1410 establece que en la apertura de crédito, el banco se obliga, a cambio de una remuneración en la moneda de la misma especie de la obligación principal, conforme lo pactado, a mantener a disposición de otra persona un crédito de dinero, dentro del límite acordado y por un tiempo fijo o indeterminado. Si no se expresa duración de la disponibilidad, se considera de plazo indeterminado. ¿Cómo funciona? El cliente, ¿sí?, puede celebrar con el banco un contrato de apertura de crédito. ¿Qué significa esto? El banco va a poner de manera disponible para el cliente una suma determinada, ¿sí? Van a decir, bueno, el contrato se va a celebrar por 3 meses. Vos vas a tener la posibilidad de tomar este crédito por 3 meses, cierto dinero, ¿sí? Puede ser por tiempo fijo o indeterminado, ¿sí? Pero le estoy dando el ejemplo de un tiempo fijo. 3 meses vas a poder utilizar este dinero, y en caso de que hagas uso de ese dinero, me vas a tener que devolver capital más intereses. ¿A qué se diferencia el contrato de apertura de crédito? ¿Con qué se diferencia el contrato de apertura de crédito con el contrato de préstamo bancario? Que el cliente puede hacer uso o no de este crédito, ¿sí? En cambio, en el contrato de préstamo bancario, ni bien celebran el contrato y se aprueba la carpeta crediticia del cliente, ese dinero se va a desembolsar en la cuenta de este cliente, ¿sí? Acá no. Va a mantener la palabra el banco de que va a tener disponible cierta suma de dinero por un tiempo determinado o indeterminado, y va a quedar en facultad del cliente el uso o no de este crédito. ¿Se entiende? Profesora, una consulta. Sí. Sí, en cuanto a la disponibilidad, ese dinero, el monto, ¿es fijado de acuerdo a los ingresos de la persona, Claro, del cuenta corriente? Sí. Va a hacer previamente un estudio de la carpeta crediticia de ese cliente, y en base a ello le va a decir, bueno, te puedo dar tanto. Profesora, ¿y el Muchas banco gracias, cobra? profesora. Perdón. ¿El banco cobra por poner a disposición del cliente la suma y después cobra los intereses aparte? No. Es así, que ahora lo vamos a ver. El contrato, si el cliente hace uso de ese dinero, recién ahí va a devengarse intereses por ese capital prestado. Si no, no. Pero, los que le decía que ahora vamos a ver, que en una de las cláusulas que puede celebrar el banco con ese cliente, le puede decir, bueno, yo te voy a dejar este dinero disponible a vos, pero yo no quiero perder, porque es un dinero indisponible para mí, yo banco. Entonces lo que le dice es, vamos a pactar, por ejemplo, un porcentaje, que vos sí o sí vas a tener que utilizar un porcentaje, el 20% de la suma que nosotros estamos pactando.
¿Para qué? Para que se pueda así asegurar el banco que el cliente va a hacer uso de ese porcentaje y va a devengar aunque sea intereses por ese porcentaje. Esa cláusula, como les digo, no es nula, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Buenísimo. Bueno, caracteres de este contrato. Contrato nominado, un contrato típico. Es un contrato consensual, ¿sí? Es un contrato oneroso, siempre y cuando se haga uso de esto. Si no, como les decía, puede pactarse que se haga uso de un porcentaje. Es de adhesión, también son con formularios preimpresos, con cláusulas predispuestas. Es de tracto sucesivo, ¿sí? Que ahora vamos a ver que también se va a poder pactar la modalidad de revolving. Es no formal, pero debe ser redactado por escrito, conforme al 1380, como ya lo vimos, y es bilateral y es conmutativo, ¿sí? Porque es conmutativo porque hay obligaciones para ambas partes. El banco de mantener ese dinero disponible al cliente. También, y el cliente por su parte tiene la obligación de, en caso de hacer uso, de devolver el capital más intereses, ¿sí? Y pagar comisiones y gastos que ocasione la utilización de esa operatoria. Bien, en cuanto a la disponibilidad, ¿sí? Y acá estaba lo que yo les acabo de decir del sistema de revolving. La utilización del crédito hasta el límite acordado extingue la obligación del banco, excepto que se pacte la modalidad de revolving. ¿Qué significa esto? Que se pacte que los reembolsos efectuados por el acreditado sean disponibles durante la vigencia del contrato o hasta el preaviso del vencimiento. ¿Cómo es? Es así. Yo celebré con el banco que voy a celebrar este contrato de apertura de crédito por un monto total de 30.000 pesos, por la duración de 3 meses. Si yo pacto esta cláusula de revolving, yo voy a poder hacer uso de los 30.000 pesos, pero bueno, voy a devolver 10.000 y luego más adelante, al segundo mes, voy a volver a utilizarlo, ¿sí? Lo puedo volver a utilizar, si yo hago un pago parcial, lo voy a poder volver a utilizar eso, siempre hasta el monto acordado y por el tiempo acordado, ¿sí? ¿Se entendió la modalidad de revolving? ¿Que puede ser pregunta de examen? Profe, Sí. una consulta. Yo la tenía entendida como resolving. La había leído, la leí mal seguramente. Revolving. Ah, bueno, está bien. Buenísimo. Bien. Carácter de la disponibilidad. La disponibilidad no puede ser invocada por terceros. No es embargable ni puede ser utilizada para compensar cualquier otra obligación del acreditado, ¿sí? Así lo establece el 1402. ¿Qué significa esto? Que a mí no va a poder venir a compelirme un tercero a decir, vos me debes plata a mí, hacé uso de este contrato que celebraste con el banco. No van a poder venir a embargarme esa suma que el banco me dio, ¿sí? ¿Y qué dice después? No puede ser utilizada para compensar cualquier otra obligación del acreditado, y esto es totalmente discutido por la doctrina, porque yo voy a hacer uso de ese, y voy a celebrar este contrato de apertura de crédito con el banco para utilizarla y si tengo una deuda, compensar el pago de mi tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces ha sido muy criticado. El legislador lo ha prohibido, pero ha sido muy criticado esto. Y con esto, esos últimos 3 artículos, termina el contrato de apertura de crédito. Profesora, sería como tener el contrato, una cláusula suspensiva, digamos, porque el contrato se firma, pero adquiere eficacia con posterioridad en función de ese, ¿no? De ese acontecimiento que es aceptar, tener los fondos, ¿no? Algo así. La facultad del propio cliente, claro. Queda en suspenso, por eso es válida esta cláusula por parte del banco de decir, bueno, por lo menos podés usar, tenés que usar el 20%, es válida esta cláusula, no va a ser nula, el 30%, el 40%, para asegurarse alguna ganancia de esa indisponibilidad de dinero que sufre el banco. Bien. Bien, bueno, a ver, voy a verlos. Esperen que voy a dejar de compartir. Compartir, ¿no? Ahí está.
Ahí los pude ver de vuelta. Bueno, hoy terminamos con estos dos contratos. Y las clases subsiguientes vamos a continuar con los contratos bancarios, ¿sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, profesora. disculpe la molestia. Sí, Natalia. Natalia Maselli habla. Bien. ¿Tomó lista? Porque yo entré unos minutos más tarde. Sí, bueno, ahora porque lo pusieron en el chat. ¿Querés ponerlo en el chat? Ah, Si bueno. ya nos queda todo registrado. Ah, bueno, lo pongo en el chat. Listo. Buenísimo. Gracias, No, de Yo nada. tampoco. Muy claro todo. Ingresé tarde, profesora. Está bien. Una consulta. Sí, Entonces, la clase que viene vamos a seguir con los contratos bancarios. sí. Tenemos 2 viernes por delante más para continuar. Profesor, una consulta en la modalidad de examen de forma presencial, ¿se sabe o aún no se ha estipulado? No, la verdad que no sabemos nada todavía. Cualquier cosa tienen que consultarlo al escribano Fernández Puente, que él va a saber decir, que es el titular. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos todos bien? Bueno, perfecto, chicos. Nos vemos entonces en un próximo encuentro, el viernes próximo, ¿sí? Gracias por estar en la clase. Gracias. Chao, profe. Chao. Profe, gracias. Ya voy a salir, espérenme, ténganme paciencia. Uso compartido, no puedo salir. Ahí está, ya lo encontré. Chao, chicos, Hasta luego, nos vemos. profesora, gracias. Chao. Chao. Estoy tocando, pero no salgo, Yo les juro que estoy tocando. Salir de la reunión. Apagar la PC. No puedo. Estoy tocando, pero no puedo. Así que nos vamos a quedar toda la tarde. ¿Tienen algo para contarme? No. Ahí voy, Chao, chicos, nos Adiós. vemos.